Bueno, hola jóvenes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Bueno, profesor. buenas tardes, ¿cómo están? Ante todo deseo que se hayan mantenido bien de salud. Bueno, después vamos a continuar inmediatamente con el dictado del curso, tomando en consideración el poco tiempo que nos queda. En la clase pasada lo quedamos viendo, que es lo referente a los parámetros indicados y efectivos del motor. Estos parámetros dijimos que sirven para evaluar el comportamiento global del motor a través de diversos parámetros, ¿no? Como son potencia, consumo específico, eficiencia, incluso las emisiones tóxicas sirven para evaluar el comportamiento de un motor. La diferencia entre ambos parámetros, ambos tipos de parámetros, es decir, entre los indicados y los efectivos, es que los parámetros efectivos consideran para su evaluación a las llamadas pérdidas mecánicas. Dijimos que las pérdidas mecánicas principalmente estaban compuestas por las pérdidas por rozamiento, son las pérdidas mayoritarias, pero también se consideran las pérdidas por intercambio de gases, es decir, para que se produzca el proceso de admisión y escape, y también para el accionamiento de los sistemas auxiliares del motor. Dijimos también que los parámetros indicados, casi todos se obtenían a partir de un diagrama indicado, es decir, mediante un instrumento llamado indicador de diagramas. Antiguamente se podía obtener cómo cambiaba la presión en función del volumen. Estos indicadores, bueno, por el efecto del rozamiento que produce desgaste, rápidamente perdían precisión, ¿no? Por eso que en la actualidad ellos han quedado ya en desuso, siendo reemplazados por indicadores electrónicos. Estos indicadores electrónicos lo que nos dan, lo que nos proporcionan, son unos diagramas indicados abiertos que nosotros lo hemos utilizado ampliamente para el estudio del proceso de combustión, ¿no? Entonces, casi todos los parámetros indicados se obtienen a partir de este diagrama indicado. Algunos de estos parámetros son energéticos, como son, por ejemplo, la presión indicada, el momento indicado, el trabajo indicado, etc. Todos los parámetros que nos denoten presión, potencia o trabajo. Mientras que los parámetros de economía son el consumo específico de combustible indicado y la eficiencia indicada. En eso nos quedamos en la última clase. Habíamos producido una fórmula que la vamos a repetir para el caso de los motores que utilizan combustibles líquidos, como son los motores a gasolina, motores de encendido por chispa a gasolina o alcohol también podría ser, y también el caso de los motores diésel, ¿no? En este tipo de motores, nosotros dedujimos la siguiente fórmula. Voy a compartir pantalla con ustedes para proseguir de inmediato con esta explicación. Un ratito, por favor. Estas eran las fórmulas que estábamos deduciendo, pero voy a utilizar mejor una pizarra, ¿no? Para que la explicación sea más clara. Ya. Entonces aquí dijimos, por ejemplo, que la potencia indicada de un motor podíamos obtenerla a partir de la siguiente fórmula. Es la presión indicada por V sub H, la cilindrada total, por N sobre 120. Pero esta misma potencia indicada podíamos obtenerla a partir de la eficiencia indicada, ¿no? Multiplicamos la eficiencia indicada por el flujo de calor, pero el flujo de calor es igual al poder calorífico inferior, HU, por el consumo
o el flujo másico de combustible. Como este flujo másico lo expresamos en kilogramos por hora, entonces habría que dividirlo entre 3.600. ¿No? Aquí G sub C está en kilogramos por hora, HU está en kilojoules por kilogramo. Ahora, podemos reemplazar G sub C en función de G sub A. Sería entonces eta I, la eficiencia indicada, por HU, por poder calorífico, por G sub A, sobre alfa L0, por 1 sobre 3.600. Ahora, G sub A lo podemos poner en función de la cilindrada del motor y de la eficiencia volumétrica, además de la densidad, ¿no? Entonces, podemos ponerlo así. Eficiencia indicada por el poder calorífico, por B sub H, por eta B, la eficiencia volumétrica, por Rho sub K, por 30N. Todo lo que he puesto acá, este término es G sub A. Entre alfa L0 por 3.600. Reagrupando términos, esto nos va a salir HU sobre L0 por eta I sobre alfa, por eta B, por Rho sub K, por B sub H, y acá sería N sobre 120. Este término de acá lo voy a poner, estos términos, entre corchetes. Y si lo relacionamos con esta otra fórmula, podemos identificar términos, y esto representa P sub I, ¿no? Por identificación de términos. La presión indicada. Ahora, esta fórmula es válida solamente en el caso de los motores de gasolina y en los motores diésel, puesto que estoy haciendo uso de la siguiente relación, ¿no? Estoy considerando que la eficiencia volumétrica es igual a G sub A sobre B sub H por Rho sub K por 30N. Como vimos en el proceso de admisión, esta fórmula solamente es válida para el caso de los motores de gasolina y para los motores diésel. No así cuando utilizamos combustibles gaseosos. Para combustibles gaseosos hay una variante. ¿Cuál es esa variante? Para combustibles gaseosos, los cuales puede ser, por ejemplo, el GNB, GNP, hidrógeno o biogás, o cualquier otro combustible que se encuentre en estado gaseoso, propano, butano, ¿no? Que son combustibles gaseosos. Entonces, ¿con qué fórmula partimos la deducción? Bueno, podemos utilizar que la potencia indicada es igual a la eficiencia indicada del motor por el poder calorífico volumétrico, ya no gravimétrico, sino volumétrico. En este caso, HU' está en kilojoules por metro cúbico. Y aquí habría que multiplicarlo por el caudal volumétrico de combustible. ¿Ya? Como está esto en metros cúbicos por hora, hay que dividirlo entre 3.600. Así es que B sub C está en metros cúbicos por hora. Ahora, ¿qué podemos hacer? Hay que vincularlo esto con la eficiencia volumétrica.
Entonces, la eficiencia volumétrica para un motor que trabaja con combustible gaseoso, lo habíamos puesto así. Vamos a poner punto y coma. Eficiencia volumétrica sería el caudal de aire más el caudal de combustible sobre B sub H por 30N. Ya cuando utilizamos combustible gaseoso, sí habíamos visto que no podíamos despreciar el volumen ocupado por el combustible. Hay que considerarlo. Solamente lo despreciamos cuando utilizamos gasolina o alcohol. Claro, en el motor diésel no hay necesidad de considerarlo porque sabemos que en la admisión solamente se admite aire. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros podemos seguir simplificando esto. Podemos poner B sub A en función de B sub C. Es decir, factorizamos B sub C, el caudal de combustible. Entonces sería esto por alfa por L0' más 1. L0' es la relación estequiométrica volumétrica. Está en metros cúbicos por metro cúbico. Metros cúbicos de aire por metro cúbico de combustible. Por eso le pongo un prima, ¿no? Un apóstrofe prima. Sobre B sub H por 30N. Si yo despejo el caudal volumétrico y lo reemplazo aquí en la fórmula de la potencia indicada, voy a obtener la siguiente fórmula. La potencia indicada sería igual a la eficiencia indicada por, a ver, retrocedemos, por HU', y habría que despejar el caudal volumétrico, ¿no? Ya. Entonces, ¿me ayudan ustedes, por favor? Acá lo multiplicamos por HU'. Y acá sería el caudal volumétrico, sería igual a ¿cuánto? Eficiencia volumétrica por B sub H por 30N sobre alfa más L0' más 1. Entonces, me ayudan recordando, por favor. ¿Ya? Eficiencia volumétrica por B sub H por 30N sobre alfa L0' más 1 por 1 sobre 3600. Ahora podemos reagrupar términos nuevamente. Acá sería HU' sobre alfa por L0' más 1 por la eficiencia volumétrica por la eficiencia indicada por B sub H por N sobre 120. Aquí podemos agrupar estos términos de la siguiente forma, ¿no? Y lo que está entre corchetes, por identificación de términos, nuevamente representa P sub I. Entonces, a veces los alumnos, es decir, que no tienen muy claro estos conceptos, indistintamente utilizan para cualquier tipo de combustible, utilizan la fórmula de arriba. Esta de acá. Sean los combustibles gaseosos o líquidos, o para los diésel, utilizan la misma fórmula, lo cual no es correcto. ¿Ya? Eso es frecuente en los exámenes. Los alumnos, los que no han estudiado muy bien, o no tienen los conceptos muy claros, utilizan esta fórmula indistintamente para cualquier tipo de motor. Y eso no es correcto. ¿Ya? Entonces, ya tendríamos, digamos, faltaría una fórmula más. A ver.
la fórmula del consumo específico para los motores que utilizan combustibles gaseosos. G sub I prima. G sub I prima para combustible gaseoso lo podemos expresar en metros cúbicos por cada kilowatt hora. En los combustibles que utilizan combustibles líquidos es gramos por kilowatt hora. Pero cuando utilizamos un combustible gaseoso, lo razonable es expresar este consumo en metros cúbicos por cada kilowatt hora de energía producida. Entonces, acá, ¿cómo sería? Sería el caudal de combustible entre la potencia del motor. Potencia indicada sería en este caso, ¿no? Potencia indicada. Vamos a ver. Entonces, acá sería el caudal de combustible. Y la potencia indicada, ¿de dónde la podemos reemplazar por un término equivalente? Habíamos puesto que la potencia indicada era igual a la eficiencia indicada por el poder calorífico volumétrico por el caudal de combustible sobre 3600. De esta fórmula voy a despejar el caudal volumétrico. Entonces sería esto igual reemplazo acá, sería, un ratito, voy a borrar esto, sería potencia indicada por Profesor, disculpe, ¿ese GDI qué nombre tenía? este de acá Sí. es el consumo específico indicado para un motor que utiliza un combustible gaseoso. Para los combustibles líquidos era el G sub I. El G sub I estaba en gramos por kilowatt hora. Esto es para combustibles líquidos. Y el de arriba es para combustibles gaseosos. Muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces, reemplazo el caudal volumétrico, ¿no? Sería potencia indicada por 3600 sobre HU, poder calorífico, sobre la eficiencia indicada y sobre la potencia indicada, ¿no? Acá se van a simplificar las potencias indicadas y quedaría igual a 3600 sobre HU' por la eficiencia indicada. ¿Está bien? Vemos, de acá analizando esta fórmula del consumo específico indicado, G sub I', que G sub I' es inversamente proporcional a la eficiencia indicada. Aquellos motores que son más eficientes, que tengan una eficiencia indicada mayor, el consumo específico indicado será menor, ¿no? Si mayor es eta I, si esto crece, G sub I desciende, porque son inversamente proporcionales. En los motores que trabajan con combustibles líquidos también ocurría algo semejante. G sub I, el consumo específico, pero en gramos por kilowatt hora, también era inversamente proporcional a eta I. Entonces, las tendencias también son contrarias. Por ejemplo, si la tendencia de eta I en función de la velocidad, supongan ustedes que en función de la velocidad, voy a hacer un pequeño gráfico acá. Si la función de eta I fuese una curva cóncava hacia abajo, si esta fuera eta I, G sub I será una curva cóncava hacia arriba.
a aquella velocidad, supongo que ustedes que la abscisa es la velocidad, aquella velocidad donde obtengamos el máximo, la máxima eficiencia indicada, eta I máxima, a esa misma velocidad vamos a obtener el consumo específico indicado mínimo. Para eso nos sirve establecer estas proporcionalidades. Lo vamos a utilizar eso en esta clase. Ahora, nuevamente regresamos a las diapositivas. Aquí, por ejemplo, pongo las tres fórmulas, ¿no?, de los parámetros energéticos. Por ejemplo, la presión efectiva. La presión efectiva la puedo obtener restando a la presión indicada el resto de la presión de pérdidas mecánicas. Y en forma totalmente análoga, puedo calcular la potencia efectiva o el momento efectivo. Así, por ejemplo, la potencia efectiva es igual a la potencia indicada menos la potencia de pérdidas mecánicas. Y el momento efectivo es igual al momento indicado menos el momento de pérdidas mecánicas. Las tres fórmulas son análogas. ¿Ya? Ahora, sabemos que la potencia indicada, hemos deducido esta fórmula, podemos ponerla en función de la presión indicada. Algo equivalente podemos hacer con la potencia efectiva. La potencia efectiva la podemos poner en función de la presión efectiva. Cambiamos P sub I por P sub E. ¿Está claro? Ahora, la potencia de pérdidas mecánicas, es decir, lo que nos consume el rozamiento, lo que nos consumen los elementos de los sistemas auxiliares del motor, o también el intercambio de gases, es decir, NM, la potencia de pérdidas mecánicas, lo podemos poner en función de la presión de pérdidas mecánicas, P sub M, que seguramente ustedes están viendo en los laboratorios correspondientes, en el cuarto y en el quinto laboratorio. Algunos de ellos han tenido que hacerlo. Entonces, las tres fórmulas son válidas, ¿no? Son análogas y son válidas. Ahora, vean ustedes algo interesante, ¿no? Para la presión indicada, habíamos deducido una fórmula en función de otros términos, como por ejemplo la relación HU entre L0 o la eficiencia indicada sobre alfa por la eficiencia volumétrica por Rho sub K. Para el cálculo de P sub E, nosotros podemos, es decir, deducir una fórmula totalmente semejante. Obviamente, en vez de eta I, vamos a utilizar la eficiencia efectiva. Es el único término que cambia. ¿Ya? Para la presión indicada, utilizamos la eficiencia indicada. Para la presión efectiva, utilizamos la eficiencia efectiva. Lo propio podemos hacer cuando utilicemos combustibles gaseosos, ¿no? Esta fórmula es la presión indicada para combustibles gaseosos. La fórmula verde que he marcado con el check. ¿No es cierto? Vean ustedes que acá hemos puesto la presión indicada en función de eta I. Si nosotros quisiéramos obtener la fórmula de P sub E, bastaría con reemplazar eta I por la eficiencia efectiva, eta E. Todos los demás términos se mantienen iguales. Estas dos fórmulas con check son para combustibles gaseosos. La de arriba y la de abajo. Y las fórmulas azules son para combustibles líquidos o para el motor diésel, ¿no? Lo mismo acá, para combustibles líquidos. Las dos fórmulas azules. Ahora, hay un término
que relaciona a los parámetros indicados y a los efectivos. No es un término completamente nuevo para ustedes. Seguramente que en termodinámica o en los laboratorios de ingeniería mecánica ya han tenido oportunidad de verlos y utilizarlos. ¿Qué es la eficiencia mecánica? Ya no solamente es para los motores de combustión interna, en general es para todas las máquinas térmicas. ¿Qué cosa relaciona la eficiencia mecánica? Por definición es, por ejemplo, la relación entre la presión efectiva y la presión indicada. Pero este cociente es exactamente igual a la relación que existe entre el momento efectivo y el momento indicado. Por supuesto, a la misma velocidad, ¿no? A la misma velocidad. Y también es igual a la relación entre la potencia efectiva y la potencia indicada. A la misma velocidad y con la misma carga. Seguramente que en los informes del curso, del cuarto laboratorio, ya han utilizado estas fórmulas, ¿no? Esa es la parte, digamos, aparentemente negativa, de que no hay un pequeño desfasamiento entre la teoría y los laboratorios en el curso. Generalmente ustedes hacen primero las prácticas y después se hace la teoría. Pero eso no es un inconveniente. Más bien sirve para que cuando se ve en teoría un concepto determinado, ya ustedes tienen una experiencia previa, ¿no? En el laboratorio. Aquí lo que he puesto en estas fórmulas amarillas son a veces fórmulas particulares que se utilizan en algunos casos, ¿no? Que convenientemente se utilizan en algunos casos, pero siempre se obtienen a partir de las fórmulas principales, ¿no? De las fórmulas que estoy marcando acá en este lazo rojo. Es la relación, la eficiencia mecánica es la relación entre la potencia efectiva y la potencia indicada, o entre la presión efectiva y la potencia indicada. Entonces, a veces conviene, por ejemplo, poner P sub E en función de P sub I. P sub E es igual a P sub I menos P sub M. Entonces lo reemplazo acá, en eficiencia mecánica, sería P sub I menos P sub M sobre P sub I. Esto es igual a 1 menos P sub M sobre P sub I. ¿Qué es esta fórmula, no? La fórmula de acá. A veces conviene utilizar esa ecuación cuando tengamos los datos de P sub I y P sub M, o cuando querramos analizar tendencias de curvas. A veces se tiene la tendencia o la curva de P sub I y de P sub M. No tenemos la de P sub E. Entonces, más fácil es analizar a partir de las tendencias de las curvas, de la presión de pérdidas mecánicas y de la presión indicada. Otra fórmula también parecida es la de abajo, ¿no? Aquí lo que hemos hecho es poner P sub I en función de P sub E y de P sub M. Sé que P sub I es igual a la presión efectiva más la presión de pérdidas mecánicas. Si yo reemplazo este término en el denominador, ¿qué cosa me va a quedar? Que la eficiencia mecánica sería igual a P sub E sobre P sub E más P sub M. Esto va a ser igual a 1 sobre 1 más P sub M sobre P sub E. Lo mismo, en casos particulares, podría ser útil esta relación. Y tenemos dos fórmulas también, ¿no? Dos fórmulas para parámetros de economía. La eficiencia efectiva es igual a la eficiencia mecánica por la eficiencia indicada. ¿De dónde sale esa fórmula? Nosotros sabemos que la eficiencia efectiva es igual a ¿cuánto? A G sub C
Sí, voy a un ratito. A ver. Quiero borrar esto. A ver. De puntero, un ratito. Borrador. Entonces acá sería la potencia efectiva, es potencia efectiva sobre HU por G sub C. Acá nosotros podemos reemplazar la potencia efectiva por la potencia indicada por la eficiencia mecánica. Si nosotros hacemos ese reemplazo, tendríamos potencia indicada sobre HU sobre GC por la eficiencia de pérdidas mecánicas, eficiencia mecánica. Pero esto de acá es igual a ¿qué? Esto de acá es igual a la eficiencia indicada o la eficiencia de pérdidas mecánicas. Y tendríamos esta fórmula. ¿Ya? Noten que como los tres términos, eficiencia efectiva, indicada y de pérdidas mecánicas, los tres son coeficientes. Los tres son menores que la unidad. Como los tres son menores que la unidad, entonces podemos deducir que la eficiencia efectiva siempre va a ser menor que cualquiera de ellos. La eficiencia efectiva va a ser menor que la eficiencia indicada y también podemos afirmar que la eficiencia efectiva también va a ser menor que la eficiencia de pérdidas mecánicas. Es el menor de los tres. La eficiencia efectiva es el parámetro, el menor de los tres. Así como hemos deducido esta fórmula de la eficiencia efectiva en función de eta m y de eta i, de forma muy fácil y casi idéntica, podemos obtener la relación entre G sub E y G sub I. G sub E es igual a G sub I sobre la eficiencia de pérdidas mecánicas. Como la eficiencia de pérdidas mecánicas es menor que 1, esto es menor que 1, entonces llegamos a la conclusión que G sub E siempre es mayor que G sub I. ¿Qué significa eso? Que siempre vamos a gastar un poco más de combustible cuando consideramos las pérdidas mecánicas. Es decir, para vencer las pérdidas mecánicas se necesita adicionalmente de una dosis adicional de combustible, de una mayor cantidad de combustible. Más gramos por cada kilowatt hora, ¿no? Porque estamos considerando adicionalmente a las pérdidas mecánicas. Cuando evaluamos el consumo específico indicado G sub I, no estamos considerando las pérdidas mecánicas. Entonces, los gramos que estamos calculando solamente es decir, los gramos para producir 1 kilowatt hora de trabajo indicado, no de trabajo efectivo, sino de trabajo indicado. ¿Está bien? Ahora, ya hemos visto así rápidamente, no me he detenido mucho porque son fórmulas relativamente sencillas y considerando que ustedes ya han visto estas fórmulas en el cuarto o en el quinto laboratorio del curso. Ya simplemente y son muy fáciles, conceptualmente son fáciles de deducirlas y analizarlas. ¿Ya? Es decir, en el examen de final y sustitutorio siempre entran problemas para el cálculo de parámetros indicados y efectivos, siempre, indefectiblemente. Entonces, estas fórmulas tienen que ustedes saberlas de memoria o tenerlas
muy bien ahí, que ser apuntadas en el momento del examen. ¿Está bien? ¿Está claro? Ahora, mencionábamos en la clase pasada que los factores que influían sobre los parámetros indicados eran básicamente dos: la eficiencia con que se realizaba la combustión y la optimización de las pérdidas de calor, la reducción al máximo de las pérdidas de calor. ¿Cuáles eran las pérdidas de calor que sufre un motor? Básicamente el calor se pierde o hacia el refrigerante o en los gases de escape. Además de las pérdidas en la combustión, ¿no? En la combustión ya sabemos que hay pérdidas por combustión incompleta y por disociación. Y después tenemos las pérdidas al refrigerante, que son inevitables, y las pérdidas de calor que se van en los gases de escape. Entonces, esas pérdidas tenemos que reducirlas lo máximo que podamos para obtener el mejor valor de los parámetros indicados del motor y también de los efectivos, ¿no? En los efectivos habría que reducir la fricción, por ejemplo. Entonces, no vamos a repetir cuáles son los factores que influyen sobre los parámetros indicados que ya hemos visto en la combustión. Por ejemplo, en la combustión vimos cómo el variar el ángulo de adelanto del encendido, variar el encendido o variar la inyección, influye directamente sobre la combustión. O cómo influye la relación de compresión sobre la combustión y la fase de la combustión, ¿no? Eso lo hemos analizado al detalle en los motores de encendido por chispa y en los motores diésel. Su influencia, por lo tanto, no la vamos a volver a repetir en los parámetros indicados. Vamos a ver más que todo cómo influyen los parámetros de funcionamiento del motor sobre estos parámetros. ¿A qué me estoy refiriendo? Cómo influye la velocidad y cómo influye la carga en los parámetros indicados del motor. Eso sí lo vamos a ver con detalle en esta clase. Además, vamos a ver cómo influye alfa, ¿no? Adicionalmente, vamos a ver cómo influye alfa. Vale la pena porque alfa es un factor muy influyente, tanto en los motores de encendido por chispa como en los motores diésel. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con eso. ¿Cómo influye el coeficiente de exceso de aire sobre los parámetros indicados del motor? No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Profesor, solo una consulta. ¿Ese subíndice M se refiere a pérdidas mecánicas? Pérdidas mecánicas. SM viene, el subíndice M es de pérdidas mecánicas, efectivamente. Y en las pérdidas mecánicas, el factor más importante, la componente más importante de las pérdidas mecánicas, es la fricción. El 80% de las pérdidas mecánicas se deben a la fricción, pero no son las únicas pérdidas mecánicas. Se considera pérdida mecánica, por ejemplo, el trabajo que se necesita para el accionamiento de los sistemas auxiliares del motor. Por ejemplo, para mover la bomba de agua o la bomba de combustible, o para mover al ventilador, o para mover a la bomba de lubricante, para mover el distribuidor eléctrico también en los motores de encendido por chispa. Otro tipo, la tercera componente es, de las pérdidas mecánicas, es el trabajo que se utiliza para que se produzca la admisión y el escape. También lo consideramos como pérdida mecánica. Pero de esas tres componentes, la más importante, la mayoritaria, es las pérdidas por fricción. Ya, está bien, profesor. Gracias. Ya, muy bien. Ahora, ¿cómo influye alfa?
Primer factor, alfa. En los motores, Eche. Entonces, nosotros hemos visto, por ejemplo, en la fórmula que dijimos en la clase pasada, que la presión indicada era igual a HU sobre L0 por la eficiencia indicada sobre alfa, por eta B, por rho sub K. Pero vamos a considerar el caso de los motores de aspiración natural, rho sub 0. Entonces, de estos 4 términos, el primero y el último son constantes para un determinado tipo de combustible y para unas determinadas condiciones ambientales, estos términos son constantes, los dos. Entonces, solamente cambia eta I sobre alfa y eta B. Eta I sobre alfa también le llaman, JOVA que le llaman, factor de potencia. Factor de potencia. ¿Y por qué le llaman factor de potencia? ¿Por qué le podemos llamar factor de potencia? Por una razón sencilla, ¿no? La presión indicada, vemos aquí, P sub I, es función directa de eta I sobre alfa, es proporcional al factor de potencia. Y la potencia indicada del motor, NI, es proporcional a P sub I. Entonces, si aumenta el cociente entre la eficiencia indicada entre alfa, si esto aumenta, la potencia indicada va a aumentar proporcionalmente. ¿Ya? Por eso le podemos llamar también factor de potencia. Entonces, vamos a ver cómo influyen estos dos parámetros, el factor de potencia y eta B, sobre el factor, sobre la presión indicada. Entonces voy a hacer ese gráfico. Acá la abscisa voy a ponerle alfa. Y la ordenada voy a ponerle eta I sobre alfa. Y también el otro factor que voy a graficar es eta I. Como referencia voy a poner la ubicación de alfa igual a 1. Sabemos que los motores encendidos por chispa siempre trabajan con coeficiente de exceso de aire que fluctúan alrededor de 1, ¿no? De la unidad. Entonces acá ponemos de referencia alfa igual a 1. Ahora, las condiciones para este gráfico es que la velocidad sea constante y que la posición de la mariposa también la mantengamos constante. Estas son las premisas. ¿Ya? Entonces, si consideramos esas premisas, y por lo que hemos visto ya en el proceso de combustión, nosotros sabemos que cuando utilizamos como combustible gasolina, es decir, la máxima potencia de un motor se logra cuando se utiliza una mezcla ligeramente rica. ¿Recuerdan por qué? Recuerdan que utilizando una mezcla ligeramente rica, el frente de llama se desplaza con la mayor rapidez posible y que la combustión es la más rápida. Ya habíamos comentado, ¿no? Si el combustible se quema con rapidez, eso va a implicar o va a redundar inmediatamente sobre la potencia indicada. En este caso, sobre el factor de potencia, ¿no? El factor de potencia se va a maximizar cuando la mezcla sea ligeramente rica.
Entonces vamos a tener una curva como esta. Vamos a obtener el máximo valor del factor de potencia cuando alfa esté entre 0,85 y 0,9. ¿No es cierto? Obtenemos el máximo factor de potencia, el máximo valor de la presión indicada, P sub I, y el máximo valor de la potencia indicada, NI. ¿Está claro? Ahora, si quisiéramos obtener la máxima economía de combustible, ¿con qué mezcla obtenemos la máxima economía de combustible, la máxima eficiencia? ¿No es cierto que se obtiene con una mezcla ligeramente pobre? La máxima eficiencia de un motor Eche a gasolina se obtiene con una mezcla ligeramente pobre. ¿Qué tan pobre? Cuando alfa varía de 1,05 a 1,15. Los valores límites, vean ustedes, si yo sigo enriqueciendo más la mezcla, más de un cierto valor, obtengo máximo este valor de acá, que es el límite. Es el límite de inflamabilidad, ¿no? El límite superior de inflamabilidad. Es el máximo enriquecimiento que obtengo de la mezcla. Si pretendo enriquecer más la mezcla, se apaga la llama, se apaga el motor. Eso sabemos que está más o menos 0,6, 0,7, ¿no? Ese es el límite. Ya no hay llama en esta zona, no hay llama. No hay combustión. Lo mismo ocurre acá. Acá tenemos el límite superior, el límite inferior de inflamabilidad. ¿Cuánto valía? De 1,2 a 1,3. Mezclas más pobres que esta simplemente no arden. El motor se apaga. Esas zonas achuradas son zonas donde el motor no trabaja ya. El motor se apaga. Y debemos procurar hacer que el motor trabaje en este rango de trabajo. Para que el funcionamiento sea normal. ¿Está claro? Ahora, una pregunta para ustedes. Si la velocidad es constante y la posición de la mariposa es constante, ¿no es cierto, acaso, de que la eficiencia volumétrica también es constante? ¿No es cierto? Si no abro más la mariposa, ni la abro ni la cierro, y el motor trabaja con la misma velocidad, entonces la eficiencia volumétrica del motor es constante. Y entonces, si la eficiencia volumétrica es constante y no cambio la velocidad, ¿cómo es que puedo cambiar alfa? ¿Cómo logro cambiar alfa? Para que cambie alfa tiene que cambiar el aire o cambiar el combustible, variar el aire o variar el combustible. Y el aire no está cambiando porque la eficiencia volumétrica es constante. Entonces el que tiene que variar es el combustible, pero no abriendo la mariposa porque la mariposa está constante. ¿Cómo cambio entonces la cantidad de combustible? Resulta que en los motores, en los antiguos motores de carburador, El regulador, creo, había un variador en el centrífugo. carburador hay unos elementos, unos calibres
Es decir, en el carburador hay una serie de conductos, unos tubitos. Y en el tubo principal, en el surtidor principal, así se le llama, surtidor principal, por donde sale el combustible, acá, por donde sale el combustible, en la garganta del carburador, antes de llegar a ese punto, hay unos calibres. Esos calibres reciben el nombre de chicler. Son unos tubitos de bronce, roscados, tal como se ve en la figura. No sé si estoy mostrando la figura. Sí la estoy mostrando. Vean ustedes que en el centro hay un huequito. Por ahí pasa el combustible, hacia la boca del surtidor. Si yo puedo cambiarle ese chicler, puedo cambiarle por un chicler que tenga un diámetro mayor. Y entonces el flujo de combustible aumentará o disminuirá. Si le pongo un chicler con un agujero más grande. A mí me parece que la respuesta es evidente, ¿no? Si le pongo un chicler con un agujero más grande, el flujo de combustible va a crecer. Si le pongo un chicler con un agujero más pequeño, el flujo de combustible va a disminuir. Si yo fuera taxista, por ejemplo, y quiero ahorrar el combustible al máximo, ¿no? Es lo normal en un taxista. Entonces yo agarro, me voy a un taller y le indico al mecánico que le ponga un chicler más pequeño para reducir el flujo de combustible. Yo no quiero hacer carreras en la ciudad. Ahora, si fuera yo, digamos, un corredor de rallies, entonces, bueno, ahí hago lo contrario, ¿no? Me voy al taller y hago que le ponga un chicler con un diámetro grande, con un hueco grande, para que el flujo de combustible aumente. Claro, ustedes dirán, ¿no? Es decir, el carburador ya es un elemento de museo. Es cierto, ya no se utiliza. En los países desarrollados ya no utilizan motores de carburador para automóviles, ¿no? Todo es con inyección o al ducto de admisión y la tendencia actual es directamente al cilindro del motor. Bueno, ahí el combustible está controlado por la computadora, ¿no? Es decir, el flujo de combustible, es decir, abre y cierra unas electroválvulas de combustible. Si quiero más combustible, la electroválvula está más tiempo abierta. La computadora le ordena a esa electroválvula estar más tiempo abierta, más tiempo energizada. Claro, entonces esa es la manera con que se controla la cantidad de combustible, por si acaso, ¿no? Entonces, bajo esas premisas es que yo he hecho esos dibujos. El dibujo, mejor dicho. Esto de aquí. ¿Está bien? ¿Ha quedado claro, por favor? Profesor, entonces ese chicler se cambia pues, en el taller nomás, Yo no, lo puedo cambiar en el taller. Y si tengo experiencia, yo mismo lo puedo cambiar. pero no se regula, o sea, no hay un mecanismo que lo regule, a eso No. me refería. En algunos motores hay que ser como una agujita que entre en ese agujero. Es una agujita roscada, ¿no? Que permite que la punta entre más o menos. Pero eso es en los motores de aeromodelismo, motores muy pequeñitos, ¿no? Donde uno mismo regula el paso de combustible. Pero en un carburador comercial para automóvil, no. Es decir, son calibres fijos, que uno los puede cambiar a discreción, sí, pero todo el repuesto uno lo compra, ya con el hueco con un diámetro determinado. No es que lo está regulando, ¿no? Ahora, en los motores diésel, este, un punto adicional, ¿no? Si yo, por ejemplo, me voy a la altura con este mismo motor, con este mismo carburador, las curvas del factor de potencia y la eficiencia indicada van a cambiar, ¿no es cierto? Ambos parámetros van a bajar. El funcionamiento del motor se va a empeorar. La potencia va a disminuir, su factor de potencia va a disminuir y la economía de combustible también va a bajar.
Si trabajo a otra velocidad, estas curvas también van a cambiar. Para el motor diésel. Profesor, una consulta. Ahí, como mencionó, las gráficas simplemente se desplazan hacia abajo o sufren otro Sí, cambio. en la altura. Ujú, sí, en la altura. Sí, van a bajar. Y los límites de inflamabilidad, es decir, el valor donde yo obtenga la potencia máxima también puede cambiar ligeramente, ¿no? En altura generalmente se requiere una mezcla más rica. Entonces el factor de potencia, el máximo del factor de potencia se va a correr hacia la izquierda. El máximo donde yo obtengo la máxima economía, la máxima eficiencia indicada, también se va a correr hacia la izquierda. Lo que quería indicar cuando hice ese comentario es que esas curvas de factor de potencia y de eta I cambian de acuerdo a las condiciones. Para el motor diésel tenemos lo siguiente. El factor de potencia, voy a dibujar también el factor de potencia eta I sobre alfa y el factor de economía, eta I. A eta I también se le puede llamar factor de economía. Y eta I sobre alfa ya saben ustedes que se le llama factor de potencia. En la abscisa voy a dibujar nuevamente alfa. El valor de alfa igual a 1 lo voy a dibujar bien a la izquierda, solamente como referencia. Los motores diésel nunca deben trabajar con alfa igual a 1. Los motores diésel siempre trabajan con exceso de aire. ¿Los puedo hacer trabajar? Sí, lo puedo hacer trabajar, pero el motor ahí mismo se va a llenar de carbonilla y se va a apagar. Nadie hace trabajar a un motor para que se apague al poco tiempo, ¿no? Entonces los motores diésel siempre trabajan con excesos de aire. Entonces, si yo dibujo cómo cambia el factor de potencia en un motor diésel automotriz, por ejemplo, voy a tener que tiene la siguiente tendencia. Este es eta I sobre alfa. Aquí tenemos, voy a poner como referencia el valor del alfa nominal. Alfa nominal. El alfa de fábrica, con el cual el motor obtiene la potencia máxima. Con este valor de alfa de fábrica obtenemos la potencia máxima. Pero nosotros podríamos, digamos, aumentar un poco el caudal de combustible ligeramente. Podemos, pero no debemos hacerlo. ¿Por qué quisiéramos aumentar el flujo de combustible? Si nosotros aumentamos el flujo de combustible, la mezcla se va a enriquecer, ¿no es cierto? Y el alfa nominal se va a desplazar hacia la izquierda. Pero ¿por qué no se hace? ¿Por qué el fabricante me pone un tope a la palanca de aceleración para que yo no aumente el flujo de combustible? ¿Qué pasa si yo rompo ese candado que me limita la cantidad de combustible y le pongo otro candado para aumentar un poquito la cantidad de combustible? Obviamente con el propósito de que el motor aumente su potencia. Y veo que efectivamente, si yo aumento un poco alfa, o disminuyo alfa, la potencia va a incrementarse un poquito, el factor de potencia va a crecer. ¿Por qué el fabricante me ha puesto este límite, el primero? Este valor, 1. Este alfa nominal, me lo ha fijado aquí. ¿Qué pasa si yo rompo el precinto de seguridad, permitiendo que la bomba inyecte más combustible, que la mezcla se enriquezca y obtenga un poco más de potencia? ¿Por qué el fabricante no me permite eso? Por una razón.
Si yo dibujara cómo cambia el humo, la opacidad del humo, así se llama, opacidad del humo, entonces la opacidad del humo cambia así. Mayor opacidad significa humo más oscuro, humo más denso, menos transparente. Opacidad es lo contrario de transparencia, ¿no? Opacidad es lo contrario de transparencia. Entonces, miren ustedes, cuando el motor trabaja con su alfa nominal, el máximo enriquecimiento de fábrica, la opacidad es este valor, 1. Si yo rompo el precinto de seguridad de la fábrica para que la bomba inyecte más combustible, voy a tener este otro valor, 2. ¿Pero qué le ha pasado a la opacidad del humo? Ha crecido significativamente. Con un pequeño enriquecimiento, ha crecido de 1 a 2. Y resulta que este valor 2 es un valor límite. Si acá pongo otra escala de opacidad, este valor es el límite de humo. Cada país tiene su límite de humo establecido por ley. Cada país tiene su límite establecido por ley. Cuando uno lleva una combi, diésel, a las revisiones técnicas, a una planta de revisiones técnicas, lo primero que miden es el humo. Y ellos saben cuál es el límite para la ley peruana. Si el vehículo, el motor del vehículo emite mayor nivel de humo, mayor opacidad, entonces no pasa la revisión técnica. Y yo no puedo transitar por Lima. Porque si no, me para la policía y me lleva mi carro al depósito. ¿Está claro? Entonces, este es el límite. Pero el fabricante le pone un poquito antes para tener una reserva, una seguridad. El alfa mínimo lo pone en el punto 1, en el alfa nominal, para tener una reserva en caso de necesidad. Siempre que el motor, por ejemplo, acelera, siempre va a emitir una mayor cantidad de humos que lo normal. Si el vehículo sube por una pendiente, por ejemplo, hacia la sierra, o una pendiente cualquiera, el motor va a emitir mayor cantidad de humo. Entonces, para superar esos inconvenientes transitorios, es que el límite de humos tiene un alfa un poquito menor que el punto nominal. ¿Está claro? Pero el motor nunca debe trabajar en esta zona, que lo voy a churar. Ya no debe trabajar en esta zona. A pesar que se puede obtener una mayor potencia, ¿no? Si yo muevo más la palanca, por ejemplo, puedo obtener la potencia nominal, el factor de potencia máximo. En el punto 3, ahí obtengo el factor de potencia máximo y el motor va a tener su potencia máxima en 3. Pero, ¿a costa de qué? A costa de un humeado inaceptable. Este sería el humeado, ¿no? En 3. Ese nivel de humeado es inaceptable. No solamente por una cuestión ecológica, sino por las condiciones de operación del motor. Se va a llenar de inmediato de carbonía los inyectores. La cámara se va a llenar de carbonía inmediatamente. El motor se va a recalentar y se va a apagar. El pistón se va a agarrotar. El pistón se agarrota. Ese es el término. Por recalentamiento. Exceso de combustible. ¿Está bien? Ahora, el factor de economía cambia así. La máxima economía, este ZI,
es cuando alfa trabaja con una mezcla bastante empobrecida. Digamos 2 o 2,5 o más. Vean ustedes que la opacidad del humo, ¿cómo es la opacidad del humo? Cuando trabajo con un alfa tan grande. La opacidad del humo es muy pequeña. Los gases son casi transparentes. En 4, los gases son casi transparentes. La eficiencia del motor alcanza su valor máximo, la eficiencia indicada. Pero la potencia baja, por supuesto, ¿no? La potencia baja porque estoy trabajando con una mezcla muy pobre. Es con carga parcial. ¿Está bien? Ahora, si yo sigo empobreciendo más la mezcla, ¿por qué la eficiencia baja? Si yo estoy trabajando con una mezcla cada vez más pobre, eso es garantía de tener combustión completa. ¿Por qué baja la eficiencia si tengo combustión completa, aparentemente? ¿Qué cosa es lo que está perjudicando? El límite de la llama, Límite de límite la llama. inferior, ¿Qué significa el límite de la llama? Que se apaga. que la mezcla se ha empobrecido demasiado. Se ha empobrecido demasiado. Ya está bien. La combustión, que decir, se está realizando a bajas temperaturas. ¿Y cómo son las reacciones químicas cuando la temperatura de combustión baja? Lentas. Lentas. Y la combustión lenta da lugar, ya que si la temperatura es muy baja, da lugar a que en cierta zona de la cámara el combustible ni siquiera se queme. Si el combustible no se quema, eso significa desperdicio total de esa zona de la cámara. También va a significar desperdicio energético si la combustión es muy parcial por bajas temperaturas, ¿no? La mezcla es tan pobre que las temperaturas de combustión son bajas. Esa temperatura baja da lugar a que la combustión sea incompleta o simplemente la combustión se apague, no se verifique. ¿Ya? Yo no por afán de obtener la máxima economía, voy a dosificar la cantidad de combustible tan poquita, tan poca gasolina, petróleo, perdón, que el motor se va a apagar. No va a tener fuerza y se apaga. ¿Está bien? Entonces, aquí la variación de alfa, esta curva también es obtenida con velocidad constante. Pero la posición de la cremallera, si es que la bomba tiene cremallera, es variable. En este caso, nosotros sabemos que la eficiencia volumétrica más o menos es constante, ¿no? Cuando varía la carga, la eficiencia volumétrica es casi constante. Lo que cambia es G sub C. G sub C es variable. Por eso que alfa cambia, ¿no? Por eso que alfa cambia. Si nosotros queremos mezclas pobres, disminuimos la cantidad de combustible. Si queremos mezcla rica, aumentamos la cantidad de combustible. El alfa nominal depende del motor. Para los motores automotrices, el alfa nominal está entre 1,25 y 1,40. Para motores pequeños. Para motores de camiones u omnibuses, este alfa está entre 1,4 y 1,6. Y si el motor es grande, por ejemplo, para un barco o para una central termoeléctrica, ya estamos hablando de alfa de 1,7 a 2,2. Son alfas mínimos, ¿eh? Alfa nominal, mínimos.
alfa mínimo. Este es para autos, este es para camiones u omnibuses, y esto es para barcos o para centrales termoeléctricas o para motores de uso industrial. Motores de uso industrial. ¿Está bien? ¿Se entiende ahora por qué no podemos trabajar con mezclas muy ricas en los motores diésel? De inmediato comienzan a humear. Los motores más grandes tienen que trabajar con mezclas más pobres para que no humeen. ¿Por qué? Porque en los motores grandes hay poca turbulencia. La formación de la mezcla no es muy buena. A pesar que el combustible se inyecta a gran presión, las gotitas son muy pequeñas, la turbulencia del aire no ayuda a que se mezcle bien los vapores con el aire. Y si la mezcla no es buena, la combustión tampoco va a ser buena, ¿no? Para que el motor no humee, yo tengo que compensarlo eso con un relativo gran exceso de aire. ¿Está bien? ¿Se entiende, por favor? ¿Se ha entendido? Sí, profesor. Sí, ya, muy bien. Ahora, el primer factor que hemos visto, cómo influye alfa. Ahora, otro factor, ya un factor de funcionamiento. ¿Cómo influye la velocidad en los parámetros indicados? Entonces, en este gráfico, voy a utilizar este gráfico. Por favor. De acá. La velocidad influye de forma parecida en ambos tipos de motor, en motores Eche y en motores diésel. Ya no estoy indicando que exactamente igual, en forma cuantitativa no, en forma cualitativa, influye de forma parecida. Los valores van a ser diferentes, pero cualitativamente las tendencias van a ser parecidas. Las tendencias de las curvas. Entonces, uno de los parámetros, bueno, hay dos parámetros que influyen. ¿Cuáles son esos parámetros que influyen? Cuando la velocidad aumenta, hay algunos factores que influyen positivamente sobre los parámetros indicados. El primero de ellos es la turbulencia. La turbulencia crece, la turbulencia del aire. Y la turbulencia del aire ayuda a que las mezclas sean más homogéneas. Y las mezclas más homogéneas generalmente arden mejor, más rápido y más completamente. Pero no es el único factor. ¿Qué más? ¿Qué otra influencia positiva? Esto es positivo, ¿no? Más turbulencia, más homogeneidad de la mezcla, ¿no? Una mezcla homogénea va a arder mejor y más completamente que una mezcla heterogénea. Pero no solamente eso. Las pérdidas de calor, las pérdidas en cada ciclo del motor van a ser menores. Las pérdidas de calor por ciclo son menores. Y esto influye positivamente. Esto va a determinar que la temperatura de las paredes aumente. La temperatura promedio de las paredes del motor van a aumentar cuando el motor trabaje más rápido. Y eso ocurre porque hay menos tiempo, ¿no? Cada vez hay menos tiempo para que se pierda calor. No solamente se pierde menos calor, sino también hay menos fugas de gases o de aire. ¿Fugas a través de qué? Fugas a través de las holguras
que hay entre los anillos y el cilindro, por ejemplo. Entonces, las fugas por ciclo, fugas de gases, ¿no? Por ciclo, también disminuyen. Y esto es un factor positivo. Pero hay un factor que influye negativamente cuando aumenta la velocidad. ¿Cuál es? Que a medida que crece la velocidad, cada vez hay menos tiempo disponible para que se realice el ciclo de trabajo y sus procesos, sobre todo la combustión. La combustión tiene menos tiempo para realizarse. Y entonces, ¿qué cosa ocurre? Se produce un desfasamiento entre el movimiento del pistón y el proceso de combustión. ¿Y ese desfasamiento en qué se traduce? En un corrimiento de la curva de combustión hacia la carrera de expansión. ¿Se entiende eso lo que estoy diciendo? Cuando aumenta la velocidad, ya lo hemos visto, pero voy a dibujarlo nuevamente. Si acá dibujamos el diagrama indicado abierto, Pφ. Este es el punto muerto superior. Un motor diésel, por ejemplo. Un motor diésel. Supongan que usted haga la curva de compresión a baja velocidad. Y la curva de combustión, supongan que este es el punto de inyección, periodo de rechazo al encendido, la fase rápida, la fase desacelerada y la fase residual. Esto para una velocidad N1. Por ejemplo, 2000 RPM. Cuando el motor trabaje a 4000 RPM, ¿qué va a pasar? La curva de compresión va a comenzar un poco más bajo, por el estrangulamiento, ¿no? Por las pérdidas hidráulicas, mejor dicho, por las pérdidas hidráulicas. Entonces, ¿qué le va a pasar a la combustión? Si uno cambia el punto de encendido, el periodo de rechazo va a aumentar más. Y la combustión se va a desfasar. Y va a producirse esto. Esto es a 4000 RPM. Vean ustedes que había un corrimiento. La presión máxima se está logrando después. En el caso anterior era antes, ¿no? Ha sido adelante la inyección, de todas maneras, el problema va a subsistir. ¿Se va a atenuar? Sí, se va a atenuar, pero va a subsistir el problema. ¿Por qué? Porque la combustión toma un tiempo, a pesar de que se aceleran sus fases, cuando el motor trabaja más rápido, la turbulencia ayuda a que las fases de la combustión se aceleren, pero no se aceleran al mismo ritmo que el pistón. El pistón se mueve más rápido. Y como el pistón se mueve más rápido, se produce el desfasamiento. Y ese desfasamiento se traduce en esa figura. La curva de combustión se ha trasladado, se ha corrido hacia la carrera de expansión. Con respecto a la curva roja, ha habido un corrimiento. A eso me referí. Entonces acá, un factor negativo es el tiempo disponible. Este es un factor negativo. Entonces, vean ustedes cómo influye
la velocidad, por ejemplo, en la eficiencia indicada. Al principio crece, ¿no? Aumenta la velocidad y crece la eficiencia indicada. Eso significa que estos factores 1, 2 y 3 prevalecen. Los factores positivos prevalecen sobre el factor negativo, que es la menor disponibilidad de tiempo. Pero cada vez crece menos. Cada vez la velocidad de crecimiento es menor, ¿no? Y llega a un punto donde a altas velocidades comienza a prevalecer el último factor. En esta zona comienza a prevalecer el último factor, este de acá. Por eso que la eficiencia indicada a altas velocidades comienza a bajar. No hay tiempo para que la combustión se complete. La combustión se corre hacia la carrera de expansión, pero al correrse hacia la carrera de expansión, entonces se realiza cada vez en un volumen más grande. ¿Qué efecto tiene el aumento de volumen sobre la temperatura de combustión? ¿No es cierto que decrece? Y si la temperatura de combustión decrece, entonces la rapidez de las reacciones químicas disminuye. La combustión se vuelve más incompleta, más contaminante, ¿no? Entonces, esta es la variación de eta I. Pero no solamente me interesa eta I. ¿Qué otro factor me interesa? Lo que me interesa, por ejemplo, es el factor de potencia, eta I sobre alfa. No solamente eta I, sino también me interesa el factor de potencia. ¿Y cómo cambia el factor de potencia? A ver. Este es eta I, esta es la velocidad. Entre la velocidad mínima, estable, del motor, con funcionamiento estable, eso es más o menos 700, 800, 900 RPM para motores automotrices. Esa es la velocidad mínima con que el motor trabaja con estabilidad. Le vamos a llamar N mínimo. El motor puede trabajar a menores velocidades, pero inestablemente. Recién cuando alcanzamos 700, 800 RPM, el motor comienza a trabajar con estabilidad. Acá tenemos la velocidad nominal. Y a la derecha tenemos velocidades mayores a la nominal, zona que no se recomienda, pero el motor puede trabajar por breves momentos a velocidades más altas que la nominal, pero por breves momentos. Entonces, eta I, la eficiencia indicada, el factor de economía, habíamos dicho cómo cambiarlo. Era ligeramente creciente y a altas velocidades comenzaba a decrecer. Este es eta I. Ahora, en un motor Eche, ¿cómo cambia alfa? Alfa generalmente es dependiendo del tipo de sistema de alimentación, ¿no? Depende si es con carburador o es con inyectores, pero normalmente se necesita trabajar con una mezcla más rica, o más pobre, perdón, a medida que aumenta la velocidad. Podemos trabajar con una mezcla más pobre a medida que aumenta la velocidad. Este es algo. Es otra escala, por supuesto, ¿no? Otra ordenada. Y entonces, cuando yo evalúe el cociente de estos dos, cuando evalúe yo el cociente eta I sobre alfa, normalmente la curva de esos dos factores como cociente me va a determinar que eta I sobre alfa sea así.
Lo ideal y lo que los fabricantes buscan, los fabricantes de motores de automóviles buscan, en todo el rango de trabajo, rango de n mínimo hasta n nominal, este factor de potencia tenga la mínima variación posible. Lo que buscan los fabricantes es que tenga la mínima variación posible. Claro, lo ideal sería que sea horizontal, ¿no? Pero nunca se logra una variación horizontal, por las razones que ya he explicado, ¿no? La eficiencia indicada mejora a medida que aumenta la velocidad, ligeramente, tal como lo hemos visto aquí, ¿no? Y solamente a altas velocidades comienza a decrecer. Pero lo ideal sería que esta curva del factor de potencia sea horizontal, cosa que nunca se logra. Ahora, cuando yo quiera calcular P sub I, porque yo quiero calcular P sub I, ¿no es cierto? P sub I es igual a HU sobre L0 por eta I sobre alfa, el factor de potencia, por eta B, perdón, la eficiencia volumétrica, y ρ sub 0 o ρ sub K, dependiendo si el motor es de aspiración natural o es sobrealimentado. Ya hemos comentado de que el primero y el último son constantes. Son constantes. Entonces solamente nos queda analizar el factor de potencia y la eficiencia volumétrica. ¿Cuál de esos dos factores creen ustedes que varía más? Por todo lo que ya sabemos. Sabemos que los fabricantes procuran que el factor de potencia cambie poco. Y también ya sabemos, por lo que hemos visto en el proceso de admisión, que la eficiencia volumétrica disminuye drásticamente a altas velocidades. ¿Y por qué disminuye drásticamente a altas velocidades? Porque las pérdidas hidráulicas aumentan con el cuadrado de la velocidad. Entonces, en base a estos dos comentarios que he hecho, sobre eta I sobre alfa y sobre eta B, ¿qué podemos decir? ¿Cuál de ellos influye más? ¿El factor de potencia o la eficiencia volumétrica? Eficiencia volumétrica. La eficiencia volumétrica. Y la tendencia de P sub I se va a parecer mucho más a la tendencia de la eficiencia volumétrica que a al del factor de potencia. En otras palabras, las tendencias de P sub I y de eta B van a ser parecidas. Mientras que la tendencia del factor de potencia es de ser una curva aplanada. Una curva aplanada. ¿Ya? Entonces, eso lo podemos nosotros ratificar al ver la tendencia de estas curvas. Voy a borrar las anotaciones y vean ustedes, eta I sobre alfa, ¿cómo cambia? Esta curva. ¿Ya? Es una curva aplanada, ¿no es cierto? Pero la tendencia de la presión indicada es esta. Entonces, esta tendencia de la presión indicada es muy parecida a la tendencia de la eficiencia volumétrica. P sub I es igual a HU sobre L0 por eta I sobre alfa por eta B por ρ sub 0. Entonces, la tendencia de P sub I se parece mucho a la tendencia de eta B. No son iguales, se parecen. ¿Está claro? Por eso es una curva cóncava hacia abajo, ¿no? Pronunciadamente cóncava hacia abajo. Noten ustedes que a velocidades mayores que la nominal decrece rápidamente por el aumento de las pérdidas hidráulicas en la admisión. Ahora, las pérdidas mecánicas, P sub M. La presión de pérdidas mecánicas. No sé si en el laboratorio los profesores
de las secciones, supongo que en la parte teórica, porque hay una pequeña introducción teórica antes de cada laboratorio, les indican más o menos las tendencias de cada uno de los parámetros que ustedes van a medir y las razones breves por qué son esas tendencias así. Entonces, nosotros lo vamos a ver en el próximo capítulo, el día martes o el día miércoles. ¿Cómo cambia la presión de pérdidas mecánicas, ¿no? Pero para efectos de realizar esta clase de hoy, vamos a asumir que ustedes ya saben, no sé si lo saben o no, que las pérdidas mecánicas cambian linealmente con la velocidad. Tiene una tendencia lineal. P sub M cambia linealmente con la velocidad. ¿Está claro? Por la acción del lubricante, las pérdidas mecánicas tienen esa tendencia. La presencia del lubricante entre las partes friccionantes hacen que las pérdidas mecánicas P sub M varíen linealmente con la velocidad. Eso lo voy a explicar con detenimiento en la siguiente clase. Ahora solamente les pido que lo acepten como una premisa. ¿Ya? Entonces tendríamos P sub I y P sub M. Si nosotros restamos P sub I menos P sub M, ¿qué obtenemos? Pérdidas efectivas. La presión efectiva, efectivamente. Muy bien. Entonces, si yo resto para cada velocidad, resto las ordenadas de P sub I y P sub M, obtengo P sub E. Y P sub E es esta curva. La segunda, ¿no? Comenzando de arriba, la segunda, P sub E. Vean ustedes que cuando las curvas de P sub I y P sub M se intersectan aquí, ¿no? Ahí tenemos que P sub I es igual a P sub M. Es decir, todo el trabajo que produce el pistón del motor debido a la combustión, todo se gasta íntegramente en pérdidas mecánicas. Cuando ocurre eso, que es algo excepcional y es decir, inaceptable que ocurra eso, en ese régimen de velocidad se alcanza el embalamiento. Cuando P sub I es igual a P sub M, se dice que ha alcanzado el motor el embalamiento. ¿Y la presión efectiva cuánto vale en el embalamiento? 0. Todo el trabajo se gasta inútilmente en rozamiento. Y el motor rápidamente se va a destruir. Ese régimen de embalamiento es inaceptable porque destruye el motor. No tiene ningún sentido, ¿no? Gastar combustible para que para que todo el trabajo se convierta en pérdidas mecánicas. Esas pérdidas mecánicas se van a traducir en desgaste y en calor, por gusto. ¿Está bien? Ya. Ahora, algo interesante. Vean ustedes esta proporcionalidad, que no me han preguntado. Siempre los momentos son proporcionales a las presiones. El momento indicado es proporcional a la presión indicada. El momento efectivo es proporcional a la presión efectiva. ¿No es cierto? Ahora, el momento indicado y el momento efectivo, ¿por qué son parámetros importantes en el motor? Para todos es fácil de entender que la potencia es importante, ¿no? Maximizar la potencia de un motor. ¿Y por qué es importante maximizar el momento de un motor? Porque el momento está relacionado, si el motor es automotriz, el momento efectivo está relacionado con la fuerza de tracción en las ruedas. En aquel régimen donde el momento efectivo se maximice,
Ahí, por ejemplo, acá, vamos a tener la máxima fuerza de tracción en las ruedas. ¿Y qué cosa logramos con la máxima fuerza de tracción en las ruedas? Logramos varias cosas. Por ejemplo, que el motor tenga la máxima aceleración. Para lograr la máxima aceleración del vehículo, tenemos que alcanzar el momento máximo. No la velocidad máxima, no la velocidad nominal. Una velocidad menor para tener la máxima aceleración. Si queremos subir una pendiente, entonces eso se logra con el máximo momento efectivo. Cuando el motor trabaje a esta velocidad, no a la nominal. Y en la nominal el motor ha perdido torque. La máxima velocidad es para ir rápido, pero las ruedas no van a tener mucha fuerza. ¿Está bien? Y entonces, de ahí sale que para un motor Eche, para tener el máximo torque, tenemos que garantizar que el motor tenga una alta eficiencia volumétrica. ¿Se puede llegar a esa conclusión o no? Que para que el motor Eche tenga alto torque, alto momento efectivo, es necesario que la eficiencia volumétrica sea alta. ¿Se entiende eso? Sí, ¿no? Porque la eficiencia volumétrica influye sobre la tendencia de MI. Y MI, de todas maneras, influye sobre ME. Si MI crece, ME también crece generalmente. Por eso nosotros queremos que el aire entre la mayor cantidad posible de aire, para que el motor pueda quemar la mayor cantidad de combustible. Y con eso vamos a obtener el máximo torque. ¿Está bien? Ahora, a partir de las curvas de momento, porque estas son de momento, ¿no? Podemos obtener las curvas de potencia. ¿Y estas curvas cómo las obtenemos? Bueno, muy fácil, ¿no? NI es igual a P sub I por B sub H por N sobre 120. NE, lo mismo, ¿no? NE es igual a P sub E por B sub H por N sobre 120. Y NM, P sub M por B sub H por N sobre 120. Entonces, teniendo las curvas de la presión indicada, de la presión efectiva y de la presión de pérdidas mecánicas, yo puedo obtener los valores de NI, de NE y NM. Y obtengo estas curvas. ¿Está bien? Vean ustedes que la curva de potencia efectiva tiene esta tendencia creciente, cóncava hacia abajo, ¿no? Y vean ustedes que a propósito el fabricante escoge la velocidad nominal del motor en un valor cercano a donde el motor alcanza su máxima potencia. Cercano. Acá tenemos la máxima potencia efectiva del motor, la cual se logra a esta velocidad. A propósito, el fabricante ha escogido como velocidad nominal aquella velocidad donde el motor alcanza su potencia máxima efectiva, cercana a esa velocidad. Puede ser un poco más, un poco menos, pero siempre cercana. ¿Está bien? Noten ustedes que la curva de NM, la potencia de pérdidas mecánicas, es una curva parabólica, una curva cuadrática de segundo grado. ¿Por qué motivo? Porque la presión de pérdidas mecánicas P sub M, hemos dicho que tiene una tendencia lineal, ¿no? P sub M, podemos expresarla así.
A más B por N. La curva de una recta, ¿no? La ecuación de una recta. Entonces, cuando yo lo multiplique, P sub N por B sub H por N sobre 120, yo voy a multiplicar N por A primero, N por A. Y después N por B por N. Y cuando haga esa multiplicación, va a aparecer un término cuadrático. Por eso esta curva es una curva parabólica, que aumenta rápidamente. Las otras dos crecen, pero crecen con lentitud. En cambio, las pérdidas mecánicas crecen con suma rapidez. ¿Se ha entendido? ¿Se Sí, profesor. entendió? ¿Se entendió? Ya, Sí. ya, muy bien. Ahora, los parámetros de economía. ¿Cuáles son los parámetros de economía? Hemos dicho que son dos. ¿Cuáles son? Los consumos específicos y las eficiencias. Hemos dicho que ambos son parámetros inversamente proporcionales. G sub I es inversamente proporcional a eta I. Y G sub E es inversamente proporcional a eta E. Entonces podemos ver, por ejemplo, eta I es una curva ligera, creciente, ligeramente cóncava hacia abajo, con un máximo más o menos a esta altura, con esta velocidad. Ahí obtenemos el máximo valor de eta I. ¿Cómo será la curva de G sub I? Es una curva contraria, ¿no? Cóncava hacia arriba, ligeramente cóncava hacia arriba. Y vemos que efectivamente G sub I es ligeramente cóncava hacia arriba. Y en esta misma velocidad, donde la eficiencia indicada alcanzaba su valor máximo, a esta misma velocidad el motor alcanza su consumo específico mínimo. ¿Está bien? Ahora, la eficiencia mecánica. ¿Cómo cambia la eficiencia mecánica de un motor? Voy a hacer un dibujo. Un gráfico. Eficiencia mecánica en función de la velocidad. Desde la velocidad mínima, siempre hay que poner eso, ¿eh? Desde la velocidad mínima, estable del motor, estable, hasta la velocidad nominal acá. Y el embalamiento sabemos que está por acá, ¿no? El embalamiento es un régimen inaceptable. Esta es la velocidad nominal. Esta es la velocidad de embalamiento, a la cual el motor no debe llegar. Lo estoy poniendo solamente para que se vea. Entonces, eta M dijimos que era igual a P sub E sobre P sub I. O también la potencia efectiva sobre la potencia indicada. Pero les mencioné en su momento al inicio de esta clase que a veces es útil utilizar fórmulas alternativas. Por ejemplo, yo puedo poner P sub E en función de P sub I. P sub I menos P sub N sobre P sub I. Y esto es igual a 1 menos P sub M sobre P sub I. ¿No? Entonces, yo sé, por ejemplo, que la presión indicada tiene esta tendencia.
Este es P sub I. Y P sub M es una recta. Y el embalamiento, vean ustedes que no lo ubiqué correctamente, ¿no? El embalamiento está ubicado acá, donde se intersectan estos dos. Ahí. Y entonces, ¿cómo cambiará eta M? Esta curva de la presión indicada voy a corregirla también un poco. Voy a corregirla un poco. ¿Sí? Profesor, por cierto, una consulta, disculpe. La velocidad de nominal, ¿a qué se refería exactamente? La velocidad nominal es una velocidad que el fabricante la estipula, donde el motor alcanza su máxima potencia en condiciones normales. ¿Ya? En condiciones normales. Es decir, un motor no puede trabajar permanentemente con velocidades mayores que la nominal porque se va a fundir. Incluso el trabajar con la velocidad nominal tampoco puede ser por un largo tiempo. Solamente por unos 10 minutos, 5 minutos. No lo podemos hacer trabajar más tiempo a la velocidad nominal. ¿Por qué? Porque a mayor velocidad se genera más calor por rozamiento. Y ese calor va a hacer que el motor se recaliente y que finalmente los pistones se agarroten, se claven y el motor deja de trabajar. Se apegan los anillos y se funden los anillos. Entonces el fabricante escoge una velocidad nominal prudente, con la cual el motor alcanza su velocidad, su potencia máxima en esas condiciones por un breve tiempo. El motor puede trabajar con velocidades mayores, sí, pero en tiempos o en lapsos de tiempo muy cortos. ¿Está claro? Entonces, esa velocidad nominal, es decir, en el tacómetro del automóvil, está en la zona, digamos, azul o negra. Pasada esa velocidad, ya es una zona roja. Y en el tacómetro de la cabina del automóvil, así aparece, una zona roja. ¿Está bien? Eso lo estipula el fabricante en su manufactura. Muchas gracias, profesor. Ya, perfecto. Ahora, veamos. Escojo dos zonas, ¿ya? Para poder analizar la tendencia de eta M, escojo dos zonas. Pongo donde está la velocidad, la presión indicada máxima, y analizo a la derecha de ese valor. A la derecha. Y en la derecha, ¿qué cosa ocurre? ¿Qué le pasa al cociente P sub M sobre P sub I? P sub M crece y P sub I disminuye. ¿Qué le pasa, por lo tanto, al cociente? Va a aumentar más, ¿no? ¿Y qué le va a pasar a la diferencia? Va a disminuir. Entonces, a la derecha de esta velocidad, de esta de acá, la eficiencia mecánica va a disminuir. Y es lógico que disminuya, ¿no? ¿Por qué es lógico? Porque las pérdidas mecánicas P sub M aumentan rápidamente, mientras que la presión indicada disminuye, las pérdidas mecánicas crecen con rapidez. Eso hace que la eficiencia mecánica caiga. En esta zona, a velocidades altas, cae la eficiencia mecánica. ¿Qué pasa en la zona izquierda? Acá. Los dos valores, los dos parámetros, P sub I y P sub M,
decrecen, ¿no? Decrece P sub M y decrece P sub I, si es que me muevo hacia la izquierda. Entonces, ¿qué me va a determinar? Como las dos decrecen al mismo tiempo, entonces yo podría esperar que este cociente no cambie mucho en esa zona, porque las dos no tienen exactamente la misma tendencia, pero las dos disminuyen. P sub I y P sub M disminuyen a bajas velocidades. Si yo disminuyo más la velocidad, ambas bajan. Entonces, debo esperar que eta M no cambie mucho. Y efectivamente, cuando yo hago las evaluaciones correspondientes, voy a obtener que la eficiencia mecánica cambia poco en esta zona y después decae con rapidez. ¿Y en el embalamiento cuánto vale? ¿Cuánto vale en el embalamiento? 0. 0, efectivamente. No solamente porque lo he dibujado, sino porque ustedes ya han analizado, ¿no? Como en el embalamiento, P sub I y P sub M son iguales. Entonces, si son iguales, la eficiencia mecánica ¡Oh! se hace 0. Entonces, esta es la tendencia de eta N. ¿Ven? Ahora, para obtener la eficiencia efectiva. La eficiencia efectiva, como sabemos, es igual a la eficiencia indicada por la eficiencia mecánica. Entonces tenemos que la eficiencia mecánica es tal como lo he dibujado en la curva azul. ¿Y la eficiencia indicada cómo es? La eficiencia indicada es una curva ligeramente creciente y después decae. Esta es la eficiencia indicada. La eficiencia efectiva va a ser una curva que sea menor que ambas. Va a ser menor que la eficiencia indicada y va a ser menor que la eficiencia mecánica. Va a estar por debajo de las dos. Entonces vamos a dibujarla por debajo. Y en el embalamiento, ¿cuánto alcanza? ¿Qué valor tiene? En el embalamiento su valor es 0, ¿no? Acá vale 0. Este es eta E. Vean ustedes que el valor máximo de la eficiencia efectiva se alcanza a una velocidad intermedia entre la mínima y la nominal. Más o menos un 60-70% de la velocidad nominal. 60-70%. Velocidad. Ahora, ¿cómo influye eso sobre el consumo específico indicado? ¿Estoy compartiendo pantallas? Sí. Vean ustedes acá. Tenemos la eficiencia mecánica. Tenemos la eficiencia indicada. Tenemos la eficiencia efectiva. Vean ustedes el valor máximo de la eficiencia efectiva es cuando la velocidad más o menos es un 60%, ¿no? La velocidad es 60% de la nominal. Ahora, la curva del consumo específico efectivo va a ser inverso a la curva de la eficiencia efectiva. Esta es la eficiencia efectiva. En el embalamiento, la eficiencia efectiva vale 0. Es una curva cóncava hacia abajo. Entonces, la curva de consumo específico efectivo va a ser cóncava hacia arriba. Su consumo específico mínimo, ¿dónde se va a producir? A una velocidad donde la eficiencia efectiva alcance su valor máximo. Aquí la eficiencia efectiva era máxima.
a esta misma velocidad, el consumo específico efectivo es mínimo. ¿Cuánto vale en el embalamiento el consumo específico? Tiende a infinito, ¿no? Porque ahí no se produce trabajo. Toda la energía del combustible se pierde en rozamiento. Por eso el consumo específico tiende a infinito. ¿Está claro? Noten ustedes que el consumo específico crece rápidamente con la velocidad. En este tramo crece con rapidez. Por eso, cuando uno, por ejemplo, viaja en carretera, lo recomendable es ir a la velocidad de crucero. ¿Cuánto es la velocidad de crucero? Digamos unos 90, 100 kilómetros por hora. A esa velocidad, el motor no está trabajando a su velocidad nominal. Está trabajando a una velocidad menor. ¿Eso es recomendable o no? Sí, porque cuando el motor trabaja a un 60% de la velocidad nominal, el consumo específico es mínimo. Y eso significa ahorro de combustible. Además, si yo acelero más y me voy a 120 kilómetros por hora, 130 kilómetros por hora, hay otras fuerzas externas que consumen inútilmente energía. ¿Cuáles son? La fuerza de arrastre del viento. Esa fuerza de arrastre del viento crece con el cuadrado de la velocidad y la potencia crece con el cubo de la velocidad. Además del peligro, ¿no? Me voy a 140 con el peligro de que me estrelle, de que atropelle a alguien y con un consumo altísimo de combustible. Todo por gusto, solo por satisfacer ese gusto de correr. ¿Está bien? ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, en la próxima clase vamos a ver cómo influye la velocidad, o perdón, la carga, sobre los parámetros indicados y efectivos de un motor de gasolina y de un motor diésel. Es decir, esta curva, la que estoy mostrando aquí, el motor Eche son estas curvas, y la del motor diésel son estas otras. Si pueden, sería muy recomendable que vayan leyendo, por favor. ¿Ya? Y me despido de ustedes. Ya, por cuestiones de tiempo me despido. ¿Ya? Muchas gracias por la atención. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta el martes. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego con todos.